3 al 6. ¿Qué es el reino de los cielos? Vamos a orar. ¿Podemos? Incline su rostro y quédese sentadito, quédese sentado. Cierre sus ojos, ahí vamos a orar. Padre, te bendecimos. Te damos gloria, honra, alabanza. Padre, reconocemos que tú estás sobre todo. Padre, que sin dudas habitas en todos los que hemos caminado hacia ti, todos los que hemos escuchado tu voz y tu mensaje. Lo creemos. En esta hora, Dios, disponemos nuestro corazón y disponemos tu palabra para que tú nos bendigas a través de ella. Sé, Padre amado, glorificado en tu palabra. Sé exaltado, Señor, que tu favor y tu misericordia sea, Dios, manifiesta. Te lo pedimos. Te suplicamos que esta palabra, Dios mío, haya espacio en nuestros corazones. Y yo te pido de manera muy particular, Señor, que por favor tú tomes absoluto control. Que tú guíes, que tú dirijas, Señor, más allá de lo que humanamente yo pudiera hacerlo. Permíteme ser un instrumento en tus manos, nada más que eso, un instrumento en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué es el reino de los cielos? Precisamente hoy alguien me preguntó, normalmente nadie lo hace, sobre qué iba a predicar. Y bueno, voy a preguntar qué es el reino de los cielos. Ese es el título del mensaje. Y la persona me dijo, es muy extenso. Y ciertamente es un tema muy extenso. La motivación de esta palabra del día de hoy fue precisamente una llamada que recibí hace varios días. Una llamada anónima, no sé quién me llamó, de alguien del interior. Y me llamó para preguntarme, discúlpame que le haga esta pregunta, ¿qué es el reino de los cielos? Yo me quedé, digo, ¿quién me habla? Me dio un nombre, una señora llamada Ana, parecía del interior. No tengo idea, hermanos, honestamente no tengo idea de por qué esta persona viene a mí con esta pregunta. Y el Señor así, acto inmediato, casi inmediato, en cosas de segundos, me dio una respuesta y lo tenemos ahí más adelante. Pablo dijo lo siguiente, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y entonces la señora empezó a argumentar y algo que ella me dijo, yo en el momento no podía atender del todo la llamada, lo hice por cortesía. Y bueno, tuve que cortar la llamada, pero me quedó la inquietud. ¿Sabe por qué? Porque la verdad es que nosotros como creyentes, que esperamos, ¿cuántos esperamos al morir ir al cielo? ¿Cuántos esperamos eso? Todos los que estamos en el Evangelio, estamos por la promesa del cielo, hermano, porque la verdad es que sobre esta tierra, en el suelo, esto no está fácil. No hay esperanza después. Si en el Evangelio no hay esperanza, hermano, después de la vida terrenal, es el Evangelio lo que llena ese vacío. Y me quedé con la inquietud porque, wow, porque esta pregunta tan extraña de alguien que no conozco. De verdad no sé de dónde vino la inquietud, pero la tomé como si fuera una inquietud, digamos que de la iglesia, una inquietud de mi propio corazón. Porque la verdad es que tú tienes que convencerte de lo que crees. Y yo quiero testificarle a ustedes, lo que hemos visto hoy, hermanos, testifica que el reino de los cielos es real. O sea, los hermanos no los sanó una fuerza, no los sanó el Dios del cielo fue que los sanó. Amén. Eso es así, hermano, eso es declarado. O sea, es impresionante cómo en diferentes lugares, o sea, es impresionante cómo Dios obra. Y yo quise traer, bueno, me debatí mucho entre una forma y otra, cómo enfrentarlos y quedarme solo en el Nuevo Testamento, porque el tema es muy amplio. Bueno, yo solo pido a Dios que me ayude para tratar de, el tiempo que vamos a tomar, tratar de orientarlos a ustedes, orientarme yo y bueno, llegar a alguna conclusión mediana hasta el día de hoy. No pretendo concluir el tema porque es sumamente amplio. Y como ustedes saben, yo no necesito muchos versículos para predicar y esto es un tema, eso es una predicación temática. Es una predicación temática. O sea, donde lo que rige es el tema, no los versos que yo voy a elegir. ¿Estamos claros? Y ustedes saben que yo elijo un versículo y con eso me basta para predicar una hora. Por predicar como lo hago. Esta predicación es diferente. Digamos que una enseñanza tiene la intención de aclararnos a nosotros, de adentrarnos en esto hasta donde Dios nos ayude. Amén. Dice de esta manera el texto que elegimos como texto base. Pero Moisés había subido delante de Elohim, pues Yahweh lo había llamado desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros mismos visteis lo que hice a los egipcios
y cómo os levanté sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si de verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. ¿Por qué tomamos este texto como texto base? Aunque el reino de los cielos se manifiesta en el Nuevo Testamento. ¿Sabe por qué? Porque aquí el Señor les habla a ellos de ser un reino de sacerdotes, ¿no? Y una nación santa, les habla de ser un reino. Y nosotros sabemos que en el término coloquial, en el término humano, los reinos todavía existen. Hay lugares donde existen reinados. Aunque me parece que haya un tipo de gobierno compartido, donde hay un rey, pero ese rey no es omnímodo, sino que hay otra forma de gobierno, no sé. Todavía existen las monarquías. Pues fíjese, en este caso, solamente para que nosotros veamos la contraposición, la oposición de una cosa y otra, lo que Dios le ofreció a ellos y lo que Dios nos ofrece a nosotros ahora. Por eso tuve que tomar este pasaje. Y me encanta, porque dice, este es el momento en Éxodo, cuando Dios se revela al pueblo. Es el tiempo del éxodo en el desierto, cuando ellos salen del desierto, salen de Egipto. Y Dios empieza a mostrárseles a ellos. Y aquí está manifestando básicamente una condicionante de cómo ellos van a ser parte del reino de Dios. Un reino de sacerdotes y una nación de santos, una nación santa. Y vuelvo a leer. Me encanta porque no me puedo escapar al contexto. Ya sabemos que Dios usa a Moisés como el vocero suyo, amén. Lo usa como su vocero y le dice, mira, oye lo siguiente, tú le vas a decir a la casa de Jacob y le vas a anunciar a los hijos de Israel, nación elegida, lo siguiente, ustedes vieron lo que yo le hice a los egipcios. ¿Qué le hizo Dios a los egipcios? Pasó por las 10 plagas, los hundió cuando trataron de perseguir al pueblo cruzando el mar. Los despojó económicamente, dice la escritura, que Dios le dio gracia a los israelitas. ¿Para qué? Para que cuando ellos se fueran, la gente les diera regalos. ¿Y sabe qué? Hemos descubierto con el tiempo, que lamentablemente lo que ellos recibieron, mire lo siguiente, ellos reciben todo eso, Dios los guarda, mata a los primogénitos de Egipto, protege a los primogénitos de Israel. Y cuando ellos salen, entonces les da dinero. Una cosa tremenda. Pero descubrimos, hermanos, que todas esas cosas, aunque ellos vieron todo eso, lamentablemente no les sirvió para que ellos se rindieran a Dios, porque tenían un corazón sumamente rebelde, ¿sí o no? Hay gente que no importa lo que vean a Dios hacer. Incluso va a acontecer que personas puedan ver a Dios obrar, como lo hemos visto, de una forma increíble, tan precisa. Sin embargo, hay gente que el diablo los va a hacer dudar, que le va a venir a la mente el pensamiento, no, eso fue el hermano que se lo inventó. Bueno, pues mucha gente inventando, pero es así, es así. ¿Qué descubrimos también, hermanos? Que el dinero tiene la capacidad de que lo que tú, escuche lo que voy a decir, que lo que tú recibes de Dios, si tú te descuidas, lo puedes convertir en un ídolo que compita con Dios. Se lo voy a explicar ahora. Luego por experiencia. Yo creo que cada ser humano cuando recibe algo por primera vez, mire, cuando usted tiene un zapato nuevo, la verdad, ay Dios mío, eso es, ay que no se me moje. ¿Sí o no? Lo más cuidadoso. Lo limpia every day. No lo pone donde van los zapatos viejos, sino que lo pone en un sitio aparte. Y algunos son tan criminales que lo dejan adentro de la caja. ¿Sí o no? Señores, y cuando tú te pones a pensar, tú dices, ven acá. Y yo tengo tanto cuidado con mi vida espiritual como con estos zapatos. Aló. Dígale que está a su lado, cuidado si eres de los zapatos. ¿Sí o no? ¿Estamos entendiendo, sí o no? Y eso es un zapato. Cuando eso pasa por una bicicleta, los niños se ponen, ya usted sabe que duermen con la bicicleta al lado de la almohada ahí. ¿Sí o no? Yo esa experiencia no la tuve, porque nunca tuve una bicicleta, gracias a Dios. Porque no se puede tener de todo en la vida.
Tú no puedes ser buen mozo y también tener todo el dinero. O sea, no puedes. Sí. Yo sabía que lo iba a agarrar. Fíjese. Y cuando la gente compra un vehículo, y si es nuevo es peor. Si es nuevo es peor. Porque esa lavada todas las semanas, eso no falla. ¿Y dónde tú estás? 4 horas. No, estoy aquí en el carruaje lavando el vehículo. 3, 4 horas todas las semanas. Y compro un amorol para ponérselo a la rueda. Sí, o sea, una cosa impresionante. Y reitero, y si es del año es peor, pues entonces, no, mi vehículo es del año. Me compro un vehículo del año. Lo único malo, hermano, yo descubrí que lo peor de tener un vehículo del año es que el año que viene ya no es del año. Una cosa terrible. Pues fíjese, todo ser humano tiene la tendencia, como el pueblo de Israel, que lo que Dios le da se lo puede subir más arriba de la cabeza. No voy a decir, no voy a mencionar cuando una persona, por ejemplo un hombre, tiene mucho tiempo sin casarse, que se consigue una bella dama sin corcel, sin caballo, y se consigue su princesa. ¿Sí o no? Si se descuida, la va a idolatrar. Si se descuida, le va a hacer tropiezo al corazón. Porque él, esa corderita, como dice la Biblia de David, él le va a poner todo el tiempo hierba nueva. Y él va a procurar que no le falte nada. Y se va a convertir en un ídolo. Dios mío. Y ella comienza, como dice el hermano. Y si se descuida, se lo come a él también. Y yo supongo que eso pasa en todos los órdenes, hermanos. Fíjese que él les dice, ustedes vieron lo que yo le hice a los egipcios, ¿verdad? Óiganme. Y miren cómo los levanté y los he traído a mí. Cuando yo leí eso, los he traído a mí. Solo pensé en el hecho de que la Escritura dice que nadie va a acercarse a Jesús si el Padre no lo atrajere. O sea que sigue siendo lo mismo. Dios es el mismo que nos sigue atrayendo. Y nosotros seguimos teniendo el mismo problema. Porque nos podemos quedar aquí en el Éxodo y no entender que el reino de los cielos no es de la tierra. El reino de los cielos es en los cielos. Es de los cielos. Ciertamente tenemos manifestación, porque los niños antes de nacer, de salir al mundo físico, están en un mundo diferente del vientre, ¿sí o no? Pero una cosa, hermano, está totalmente divorciada de la otra. Y él le dice, mira, si escuchan mi voz y guardan mi pacto, pero fíjense que es una condicional. Había algo que hacer previo. Si escuchas mi voz y guardas mi pacto, entonces tú serás objeto de mi predilección. ¿Qué pasaría si no escuchas mi voz y no guardas mi pacto? Que no ibas a ser efecto de mi predilección. De hecho, lo demuestra la Escritura cuando establece, hermanos, que Dios se cansó de lo que estaba en el desierto y dijo, ninguno va a entrar. Y dice la palabra, todo lo que tienen de 20 arriba se quedan. No se vistan, que no van. Porque Dios, hermano, se cansó de esta generación. Pero ¿sabe qué me da paz? El hecho de que finalmente, cuando Él les concluye diciéndome, serán un reino de sacerdotes y una nación santa, les estaba hablando de un reino terrenal en ese momento. Esa parte me dio paz. ¿Por qué? Oh, hermanos, porque esta gente no habían conocido a Dios. Recuérdense que ellos van hacia la tierra prometida, ¿sí o no? Y la tierra prometida era una tierra física. Aló. Nosotros no vamos hacia la tierra prometida. Nuestra hermana que está aquí, que vive en Puerto Rico, para los puertorriqueños, hermano, Puerto Rico es la tierra prometida, por decirlo así. Esa es su tierra. En lo físico. Ahora, en lo espiritual, todos tenemos una Jerusalén, la que ha de venir, la que esperamos y a la cual nos dirigimos. ¿Sí o no, hermanos? O sea, fíjese qué diferencia. Mientras a ellos Dios les hizo una promesa por la cual tenían que luchar, que tenían que sacar a los enemigos, a nosotros nos ha dado una serie de cosas. Y el Señor Jesús, de la mano de Juan I, hablan de este reino que habrá de venir, un reino totalmente diferente. Quise comentarle por qué no la palabra reino es la palabra dominio. Me serán un dominio, un estado o gobierno, abstractamente, una nación o un reinado. Todos esos son sinónimos abstractamente o concretamente de la palabra reino en el Antiguo Testamento, de esa palabra reino. Fíjese
que el Señor, cuando les habla de esto, les está queriendo mostrar, le dice, si ustedes obedecen, ustedes van a tener todas las cosas, todas las promesas que les hice. Y finalmente sabemos que llegaron y bueno, desobedecieron toda la forma que les dio la gana. Bien, sin embargo, todavía el pueblo de Israel está luchando por el espacio de tierra que tiene. Todavía hay guerras alrededor de la posesión terrenal de Israel en este siglo presente. Hasta los otros días. Todavía hay problemas. Todavía hay discusión en cuanto a espacios, que si los palestinos, que si los israelitas, que si las zonas, los lugares santos, que si no, algo que fue prometido por Dios hace miles de años. Muy bien. Ahora, cuando esta llamada me es hecha, hermanos, la pregunta fue bien clara. ¿Qué es el reino de los cielos? Y creo que debemos centrarnos en lo que realmente es el reino de los cielos para nosotros, o lo que realmente aspiramos alrededor del reino de los cielos. Y entonces usted ve que, y ahí pensé, wow, no se equivocaron cuando se armó toda la andamiaje del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque precisamente en Mateo es como Génesis. Génesis es el inicio, no es el primer libro, pero sí muestra los inicios. Amén. Muestra cómo fue creado todo. Mateo no es el primer libro. Ya sabemos que el primer libro fue Gálatas o fue Santiago. Dependiendo de donde usted lea. Nos quedamos en Gálatas, año 45 alrededor de Cristo, después de Cristo. Sin embargo, Mateo muestra los inicios de Jesús. Amén. Y incluyendo los inicios de Jesús, muestra a este hombre que es el Elías que estaba esperando el mundo, que era el precursor del Mesías que el mundo estaba esperando. Y dice de esta manera. Mateo 3:1. En aquellos días se presentó Juan el Bautista, proclamando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjese que en este caso, cuando Juan lo anuncia, no está anunciando, no está diciendo, bueno, ahora vamos a nosotros a conquistar el reino de los cielos. No, él está anunciando, el reino de los cielos se ha acercado. Dios el Padre había tenido un trato con él, le había dicho, mira, sobre el que tú vas a descender el Espíritu en forma de paloma, forma corporal de paloma, ese es el enviado. Sabemos que Juan tuvo sus luchas, sus dudas en su momento determinado cuando estuvo preso. Lo sabemos, ¿sí o no? Todo el que ha leído el Nuevo Testamento sabe que hubo un momento en el que Juan dudó y le mandó a preguntar a Jesús, pregúntame a ese hombre si él es el enviado o si yo tengo que esperar a otro. Pero Juan estaba anunciando algo, hermanos, que él mismo todavía no tenía todas las cosas en las manos. Me encanta porque Pedro dice que los antiguos esperaron cosas que a nosotros se nos ha dado el placer de tener acceso a ellas. Y que ellos se quedaron esperando la promesa. Bueno, ¿qué dice Jesús? Dice la palabra que cuando Juan cae preso, entonces, dice, cuando oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. Y dice Juan 4:12, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Las mismas palabras que usó Juan el Bautista. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra en este caso dice aquí básicamente que es la idea, la palabra cielo es la idea de una elevación. Oiga bien, por extensión es como morada de Dios, un lugar de morada de Dios, y por implicación el cielo implica eternidad, pero de igual manera implica también el evangelio, el cristianismo, lo celestial, lo celeste. Pero me encantó que la palabra oranos del griego, básicamente lo que habla es de una elevación. O sea, que nos implica a nosotros entonces que el cielo no es algo que nosotros tengamos acceso en este plano terrenal. ¿Se entiende eso? Ahora, qué interesante es que Jesús, luego que Juan sale de escenario, que él entra, él dice que la forma de acceder al reino de los cielos es a través de él.
arrepentimiento. Y usted dirá, ¿y arrepentimiento de qué, señores? ¿Arrepentimiento de qué? El mismo Jesús sin pecado y que fue bautizado por Juan en memoria o en lugar de nuestros pecados sin tener pecado, es el que vuelve a decir de parte de Juan, por así decirlo, en la continuación del mensaje, oiga, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Me preguntaba alguien antes en una conversación previa a estar acá, bueno, pero Jesús es el reino. Hay una cosa cierta, que Jesús es el rey del reino. ¿Sí o no? Y cuando Él dice el reino de los cielos se ha acercado y la forma de tú acercarte al reino es a través del arrepentimiento, nos dice a nosotros entonces que a través del arrepentimiento yo me voy a acercar al reino, pero como implica una nación, como implica un estado, como implica una serie de cosas, yo tengo acceso a cosas que aunque no llegue al cielo directamente, pero sí, vamos a verlo de esta manera. Cuando usted va a una embajada de otro país, hermanos, en ese lugar usted va a escuchar el lenguaje, ¿sí o no?, de ese país, que representa ese país. Y si usted se descuida, cuando usted va a la casa de ese embajador, usted se va a dar cuenta que él pone la música de su país. ¿Sí o no? Pero no solamente eso, sino que usted lo va a ver a él celebrando, en el caso de la embajada americana, vamos a ponerlo para irnos a los poderosos, ¿verdad? Usted va a ver que él celebra el día de Thanksgiving, día de acción de gracias. ¿Cuándo es el día de acción de gracias, por cierto? Había mucho guillado aquí, ciertamente. El jueves. Fíjese entonces que aunque él no está en su país, pero él está haciendo ¿qué? Él está rememorando, él está viviendo como si estuviera bajo las leyes de su país. ¿Aló? Él no está obligado a celebrar el 27 de febrero, día de nuestra independencia. Pero él sí se siente obligado a celebrar que el 4 de julio, día de la independencia estadounidense, y se siente también con el deber de celebrar el día de acción de gracias. ¿Cuántos están entendiendo esto? O sea, fíjese, reitero que aunque él no está en su reino, pero él ya tiene elementos de su reino para su propia vida. Él tiene una idea, pero más que eso, él representa el reino que lo envía como embajador a este mundo. ¿Cuántos saben que nosotros somos embajadores del reino de los cielos? Ay, 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 ay. Yo quería venir vestido sin esto, realmente, porque realmente quería venir en manga de camisa, como dice. Y hubiera sido conveniente, ¿sabe por qué? Porque el reino de los cielos no se representa, no se limita a representarlo con la forma de vestir. Jesús no era ni modisto ni modelo. ¿Aló? Jesús no era ni modisto ni modelo. Olvídese de eso. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que este no es el uniforme del pastor. O sea, tú no es obligado a usar una chaqueta y una corbata, hermanos. Eso no es obligado, ¿sí o no? O sea, entonces nos dice a nosotros que el reino de los cielos, que no es comida ni bebida, como dice Pablo, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, que el reino de los cielos no está manifestado por la forma que yo vista. Lo que la gente está esperando no es que yo vista como evangélico, sino que yo viva como evangélico. Yo he visto mucha gente religiosa alrededor de mi vida, y de verdad que es un tema, porque la gente que tiene mucho énfasis en la apariencia externa no cuida su corazón. La gente que pone mucho énfasis en la apariencia externa no cuida su corazón, porque usted meterse en la vida ajena, eso no es de Dios. Es más importante no meterse en la vida ajena que tú estar poniéndole reglas a cómo el otro va a vivir el reino. ¿Aló? Incluyendo muchísimas cosas, hermanos, que no hay ni siquiera que entrar a desmenuzarlas. No hay que entrar en ellas, pero es la realidad. Fíjese, reitero que Jesús no viene a mostrarnos un reino de vestidura. Mire qué interesante. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes tenían una vestidura particular y especial. Calzoncillo de lino blanco. Esa gente, mire, era otro nivel. Están así que todos los que hemos pasado por autoridad espiritual sabemos que a Aarón le pusieron su ropa de vestidura, y cuando Aarón dejó de ser, que le quitaron la ropa,
le dio un infarto. Digo, le dio un infarto porque no dice que fue coronavirus que le dio. Fíjese que el reino en su antigua acepción incluía la vestidura. ¿Sí o no? Y entonces mucha gente ha desvirtuado el asunto. No, porque tú como persona del reino, tú tienes que vestir a la altura del reino. Hermano, yo creo que más que vestir a la altura del reino, yo creo que debemos vivir a la altura del reino. Amén. Más importante que cómo usted me ve a mí de allá para acá es cómo yo soy en la realidad en mi interior. ¿Qué es lo que sale de mí para dar a los demás? No la forma como viene el recipiente. No es lo que tiene dentro el tema. No es cómo el recipiente se ve. Amén, amados. Y vemos claro que el Señor dice, mira, óyeme, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Primeras palabras de Jesús, inmediatamente Juan está apresado. Cuando Juan cae preso, lo único que le dice a él es, comenzó tu tiempo. Es necesario, decía Juan, que yo mengüe para que él, Juan decrece y muere, le cortan la cabeza. Y Jesús se da cuenta que ya Juan cumpliéndose la palabra sobre él, Jesús es el tiempo de él empezar a emerger. Y lo primero que nos dice es, mira, arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo que te decía Juan, con pelos de camello y comiendo langosta y miel silvestre, te lo estoy diciendo yo hoy, que estoy vestido con una túnica de un solo color, en una sola costura. O sea, lo mismo que te dijeron vestido de una manera, te lo estoy diciendo ahora. El problema no es si te viste con pelos de camello, si te viste con saco y corbata. El problema es arrepiéntete. ¿Aló? El problema es arrepiéntete. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué me dice a mí el hecho de que, bueno, el reino de los cielos se ha acercado? ¿Sabe qué me dice inmediatamente? Que el juicio sobre nuestra falta de arrepentimiento también se está acercando. Porque el llamado es arrepiéntete. El reino viene, pero el reino no viene, hermanos, para prosperarnos solamente. La prosperidad que es una añadidura en el reino. ¿Estamos claros en eso? Hermanos, es una añadidura en el reino la prosperidad. Ese no es el propósito del reino. Fíjese, wow. Fíjese que cuando ellos salen de Egipto, los egipcios les dan oro, joyas, ¿sí o no? Pero a veces, cuando Dios nos llama, lo primero que nos viene es una olla. ¿Aló? ¿Usted sabe para qué? Yo se lo voy a explicar a todo el que vino, todo el que llegó al evangelio, inmediatamente empezó a irle más mal. Y ahora, o cuando vine, estaba pensando, wow, pero a mí me iba como mejor cuando yo estaba en el mundo. O sea, a ti el mundo no te mandó con joyas, con perlas, con joyas de oro, con aretes. No te regalaron nada, al contrario. Después de eso te atacaron 2 veces, te atracaron. ¿Aló? Después de eso posiblemente te botaron del trabajo o sencillamente las cosas empezaron a dañarse en tu casa. Las cosas empezaron a ir mal económicamente. O sea, contrario a lo que el mundo hizo cuando ellos salieron de Egipto, que los premió porque Dios les dio gracia. Ahora, hermanos, es al revés. Porque el reino no se reduce a lo que tenemos en las manos. Ahora es al revés. El mundo nos quita con el propósito de que no nos quedemos del lado donde acabamos de llegar, sino que volvamos para atrás por causa de las cosas materiales. Quiero que sepa, porque es que son 2 reinos diferentes, hermanos. Mire, yo no me imagino cómo fue la reacción de los israelitas cuando vieron que los egipcios empezaron a darles oro. Tanto oro, hermano, que fueron capaces de fundirlo y hacer un becerro con él. ¿Usted se imagina la cantidad de dinero que eso implicaba? Un becerro de oro macizo. Mire, yo voy a buscar a ver si en Google aparece alguna información sobre eso. Porque tenía que ser algo, hermanos. Póngase a pensar, ponga la mano a la persona que esté al lado suyo, ponga la mano en el hombro y dígale, despierta, que es temprano todavía. Esos son los hermanos que animan a uno a terminar el mensaje diciendo, ya llegó la hora de dormir. La hora de dormir ha llegado ya para que los niños se vayan a acostar. Te dan ánimo. Piensa en esto. Egipto los despidió con oro. En este tiempo, cuando salimos de Egipto,
el diablo lo que hace es que nos corta muchas veces la fuente de provisión. Aló. Económicamente nos drena. Y vuelvo, se lo digo para que le ha pasado y he estado preguntándose, pero antes a mí me iba mejor. Sencillo, hermano. Parte del propósito es que tú entiendas que antes te iba mejor. Y es posible que antes te iba mejor económicamente. Pero ¿sabes qué? Que si por causa del económico te quedas donde estabas, es probable que no disfrutes de lo que te queda por ver, que es más, mejor y superior que todo lo que tú tuviste. ¿Cuántos me están entendiendo? Dígale que está a su lado, resiste. Que el reino de los cielos no consiste de oro ni de plata. Nos están ofreciendo otra cosa, señores. Cuando Pablo dice la expresión con la cual le respondió a la señora de que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo, ahí está hablando Pablo de no ponerle tropiezo a nadie por causa de la comida. De no ponerle tropiezo a nadie. De que nosotros no seamos tropiezo a alguien salvo por la forma de comer. Amén, amados. Y diciendo, mira, ya te lo hubiera definido, pero es que es demasiado amplio el tema. Justicia, paz y gozo. Eso es reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Vamos a tomar la expresión de Pablo, saliéndome un poco de la de Jesús. Justicia. Alguien, tú eres del reino, sé justo. No te cojas lo ajeno. Paga lo que debes. Aló, devuelve lo que no es tuyo. Cuando alguien te venga a traer un comentario negativo, sé justo. No lo apoyes. Confróntalo. Eso es justo. Amén. Paz. ¿Eres del reino? En tu corazón debe morar, debe haber paz. No importa la situación por la que estés pasando. Ahora, esa paz tú la vas a encontrar en el camino. No, esa paz tú vas a tener que buscarla en el Señor. Amén, amados. Pero implica, wow, implica, si el reino de los cielos no es comida y bebida, sino justicia, paz y gozo, que por encima de mi condición de enfermedad debo tener paz. De tristeza debo tener paz. De que perdí el trabajo, debo tener paz. De que perdí mi matrimonio, debo tener paz. Claro que tú no vas a tener paz si tú eres el causante de perder el matrimonio. No, tú no debes ni debes tener paz. Y espero que no tengas paz si tú eres responsable. Porque tú no mereces tener paz. La paz es un asunto inherente, hermano, a ser inocente incluso. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú eres culpable, tú no te sientes en paz. ¿Sí o no? Tú no te sientes en paz. ¿Por qué? ¿Qué te faltó? Arrepentimiento. Lo mismo, el reino de los cielos se acerca, arrepiéntete. Finalmente, gozo. Esa es la definición de Pablo, gozo. Porque lo que dice Jesús es mucho más amplio. Gozo, que implica, hermanos, una condición que no es alegría. Aló. En estos días alguien protestaba por el hecho de que yo me reía en el programa de radio. De hecho, una de mis cualidades, para mí de la mejor, hermano, es reírme. ¿Por qué? Porque la vida es un poco curiosa. Y cada oportunidad que usted tenga para reírse, mire, hágalo. El reír, ¿sabe qué hace reír? Te rejuvenece. ¿Sabía eso? Dígalo, lo dijo ahí. Te hermosea el rostro, dice la Biblia. O sea que si usted se ve medio feo, medio descricajado, a usted le falta reírse. Ríase ahora, que Cristo le ama. Amados, pero es que, ¿sabe qué? Ningún estado es permanente, solo el de la muerte. Posiblemente tú no vas a estar lleno todo el tiempo, hay momentos que vas a estar insatisfecho y vas a tener que comer. No es eterno estar saciado, ¿sí o no? El hecho de tú tener abundancia no es eterno tampoco. Puede llegar un momento en que tú tengas deficiencia económica, ¿sí o no? O sea, ¿qué implica eso? Que incluso, wow, el dolor no es permanente. El dolor, hermanos, es tremendo porque él va y viene, se desaparece y en el momento menos pensado dice, wow, pero no me voy a escapar de esto. Les comento una experiencia personal que me fue, lo estaba comentando con la hermana Mildred hace un par de días. Y es que yo me encontré en casa unas piedritas que tiene una matita que hay en un recipiente de la casa. Ella básicamente está con agua.
tiene ahí muchísimo tiempo, solo con agua. Y normalmente yo le echo agua, yo no sabía que era que la hermana se la sacaba el agua por los mosquitos. Yo se la echaba y yo, se está gastando y le echaba agua de nuevo. Pero ¿sabe qué me pasó hace como 3, 4 días? No, 5 días, algo así. Pues encontré un grupo de piedritas sobre el microondas. Y desde que vi las piedras, ¿sabe dónde se fue mi mente? A la playa donde mi esposa, yo la veía recogiendo esas piedras. Inmediatamente vino el recuerdo, ya vino el resto de historia, no hay que contarlo. Y yo pensé, mierda, wow. Y pensé, cualquiera las bota todas, porque si cada vez que... Pero yo la había visto muchísimas veces, que conste. Eso estaba ahí hace mucho tiempo, eso tiene tiempos ahí. Pero es para que usted vea, el dolor no es un estado permanente. ¿Cuántos me están entendiendo? Usted sabe que sí es permanente. El reino de los cielos, eso es eterno. Eso es eterno. Jesús muestra, y eso no es para este tiempo, quiero que conste, lo voy a mencionar, pero eso no es para este tiempo, que a algunos no les era dado a conocer el reino. Lo dice la Escritura. Dice la Escritura en Mateo 13 que Él les hablaba en parábolas, pero era para cumplir una profecía de en parábolas hablaré a esta gente y no en otras lenguas y no me entenderán. Pero era para su tiempo. En este tiempo, hermanos, tiempos difíciles, de mucha comunicación, el evangelio debe ser claro, el evangelio debe ser preciso, el evangelio debe ser diáfano. ¿Para qué? Para que la gente entienda que tú no le estás hablando en parábolas. Pero en este tiempo, muchos comunicadores están más interesados en cómo se escuchan y no en que la gente los entienda. Están preocupados en ponerse o en situarse para un público, para una estirpe, para una clase, en lugar de entender que en un escenario como esto, incluso tenemos niños. El mensaje debe ser entendible. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos me están copiando? Tiene que ser claro el mensaje. Y ven acá, pero ¿y por qué tú le hablas en parábolas? Y él dijo lo siguiente: bueno, porque a ustedes ha sido dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les ha sido dado. En este tiempo debemos procurar que nuestro mensaje no sea un mensaje complicado. ¿Me siguen? El mensaje tiene que ser diáfano. Pero ¿sabe qué pensé? Wow, nuestra vida tiene que ser una vida que no se preste a dualidades. Amén. Debemos procurar vivir que nuestra vida no se muestre a dualidades, a dobles interpretaciones. Cuando venía solo. Vinimos hoy por separado, Mingo y yo, por una situación que él tiene. Y en el camino venía meditando, hermanos. Porque la verdad es que la gran mayoría de cosas que hacemos, que son erróneas, las hacemos porque queremos. No es porque Dios no nos avise. Y en pro de que nuestra vida sea una vida sin dualidades, sin cosas grises, debemos ser radicales al momento de tomar decisiones. ¿Me entiende? O sea, el mensaje tiene que ser claro, pero mi vida debe ser clara para que los que me vean, amén. Y les voy a comentar algo, que eso era cuando mi hijo estaba más pequeño. La verdad, hermanos, yo muchas cosas que pude haber hecho, no las hice solo por el ejemplo que le quería dar al hijo mío. Solo por eso. ¿Por qué? Porque siempre he pensado en función de lo que voy a dejar a la sociedad en el momento que yo deje de existir. ¿Qué tipo de persona le voy a dejar? Pero eso me llevó a mí, porque la Biblia dice que Jesús como que tenía la libertad de hacer muchas cosas, pero él por causa de sus discípulos no las hacía. Aló. Parece ser que los discípulos se iban a tropezar, se iban a escandalizar de Jesús si él hacía cosas que les eran lícitas. Y que Pablo dice hoy: toda cosa me es lícita, pero no todo conviene. Muy bien. Pero fíjese entonces que no hay dudas de que el reino de los cielos está vedado para muchísima gente. Pero ¿sabe qué? Que también tiene un detalle el reino de los cielos, y que parece ser que en el reino de los cielos hay niveles. Diga conmigo, niveles. Y la pregunta sería, ¿en qué sentido? Amado, mire, en una ocasión vino un pastor acá y lo escuché decir, porque yo lo escuché, no me lo dijo a mí, pero lo escuché decir
que como que él reconocía cuando alguien estaba por encima de él. Mire, hermano. Y él lo decía porque vino acá a predicar, vio el lugar y pensó, no, esto es que más que lo que yo tengo, que lo que yo ofrezco. ¿Se entiende eso? Sin embargo, la Biblia no dice que el reino de los cielos tú vas a ser grande o pequeño por el lugar que tú estás administrando, porque esto es una administración. Amén. La Biblia dice que el reino de los cielos va a ser llamado grande todo aquel que practique la palabra y que así también se la enseñe a otros. Lo que nos lleva entonces a la conclusión de que lo que tengamos alrededor nuestro, hermanos, tenemos que tenerlo por debajo, entendiendo que lo que me hace grande delante de Dios es que yo sepa una verdad y yo la practique, y que sin ser maestro, pero siendo maestro, yo se la enseñe a otros, a mis hijos, a mis vecinos, a mis amigos. ¿Cuántos me están siguiendo? El texto es el siguiente, para que usted vea que hay niveles. Estas son cosas que te dicen que hay niveles. Mire lo que dice aquí, Mateo 5:19. Por tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños y así lo enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Tremendo. Hermanos, hay gente que es usada del diablo para ellos tropezar y poner a otros a tropezar. Hay gente que son especialistas enseñando a los demás que cosas bíblicas no hay que vivirlas, porque ellos entienden que no, y entonces ellos lo enseñan así. Ellos lo suprimen. ¿Y qué hacen entonces? Enseñan una verdad con una supresión, enseñan una verdad limitada. Es muy fácil hablar, hermanos. Lo que es más complicadito es vivir la palabra. ¿Se entiende eso? Sin embargo, hay un pero aquí, dice, pero cualquiera que los practique, cualquiera que lo haga, cualquiera que los viva y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Fíjese, reitero, reino de los cielos no es reino de la tierra. Nosotros tenemos una manifestación del reino aquí en lo terrenal, pero nuestro, bueno, como decía Jesús, nuestro reino no es de este mundo. Nuestro reino no es de este mundo. Y él dijo, claro, si mi reino fuera de este mundo, yo pidiera que me enviaran legiones de ángeles y resolvemos este problema aquí. Debo decir esto, que el Señor me lo ministró temprano. ¿Usted sabe qué estaba pasando con los israelitas? Que ellos estaban esperando un Mesías que lo que hiciera fuera que venciera a los romanos, los sacara del yugo romano a ellos. O sea, estaban esperando un líder social, pero que en última instancia, hermanos, por bueno que sean los presidentes, ¿sabe qué pasa? Mueren. ¿Y sabe qué sucede con eso? Que luego viene uno después de ellos que olvida todo lo que bueno que se hizo y empieza a hacer disparates otra vez, porque esa es la naturaleza del ser humano. Lo bueno no perdura para siempre, solo aquello que está alrededor o interno en el reino de los cielos. Vuelvo y reitero, cualquiera que los practique y los enseñe. Fíjese que el orden cuál es. Tú tomas un contexto bíblico, tomas un mensaje bíblico. Primero tú lo practicas y luego lo enseñas, se lo aplicas a otros. ¿Qué me dice eso a mí, hermano, si se lo dejo de tarea? Que Dios valora más nuestra obediencia que nuestra sapiencia o nuestra elocuencia. Lo vuelvo a repetir. Dios valora más nuestra obediencia. No importa que usted no sepa leer y escribir. Lo que usted escuche, que alguien se lo confirme si quiere en la Biblia, pero lo que usted escuche, obedézcalo. El Señor le decía a los discípulos, hagan lo que ellos dicen, pero no actúen como ellos lo hacen. ¿Aló? ¿Cuántos me están entendiendo? Fíjese entonces, ¿qué es lo que nos hace grandes? La obediencia. Dios valora más nuestra obediencia que nuestra elocuencia o nuestra sapiencia. No importa que tú sepas mucho o poco, lo importante de eso mucho o poco es lo que tú practicas. Amén, amados. Es lo que tú practicas, muy bien. Y ahí está el reloj enseñándome, señalándome. ¿Quiénes finalmente van a entrar al reino de los cielos? Vuelvo a decir, a nosotros no nos están ofreciendo, hermanos, una tierra sin polución, sin contaminación, sin violencia. A veces yo escucho, hermanos, orar que me da mucha pena. Señor, llévate toda la enfermedad, llévate toda la delincuencia. Eso no es verdad, eso no va a suceder, hermanos.
Usted puede limitar la operación de Satanás en un espacio, sí. Pero usted no va a tener una tierra sin violencia, sin enfermedad, sin asesinato. Usted no va a tener una tierra así, hermanos. Yo creo que pudiéramos gastar nuestro tiempo orando de otra manera, más específico, a cosas que pudieran ayudar en el ambiente que tenemos. No a oraciones así como que no tenemos sentido. Señor, sana a todos los enfermos de la iglesia. No, no los va a sanar a todos, hermanos. No es verdad. Porque entonces, ¿cuándo que nos vamos a morir? ¿Cuándo que nos vamos a reunir con Él? ¿Usted se cree lo que es soportar a alguna gente 200 años? No.